Imagina intentar entender una conversación multitudinaria, donde cada persona habla a la vez. Eso es, a grandes rasgos, lo que la ciencia intenta hacer con las miles de células de nuestro cuerpo. Pero, ¿y si existiera una herramienta que nos permitiera no solo escuchar, sino también entender a cada una de ellas de forma, digamos, sencilla? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el análisis de una herramienta que promete, pues precisamente eso. Basándonos en un artículo científico de un equipo de investigadores principalmente argentinos, vamos a explorar a fondo SCEX, un software diseñado para descifrar el complejo mundo de la secuenciación de ARN de célula única. Nuestro objetivo es desgranar cómo SCRX intenta resolver un problema que es fundamental en la biomedicina moderna: hacer que los datos biológicos más complejos sean accesibles. Y no solo para los expertos en computación, sino también para los biólogos en el laboratorio, que al final son quienes hacen las preguntas clave. La gran pregunta que vamos a intentar responder es si realmente consigue ser ese puente entre dos mundos que, a menudo no hablan el mismo idioma. De acuerdo. Pues empecemos por el principio. La tecnología esta de secuenciación de ARN de célula única, o srRNA-seq para abreviar, ha sido una auténtica revolución. Totalmente. Nos permite ver qué genes están encendidos o apagados en cada célula individual de un tejido. El problema, claro, es que esto genera una cantidad de datos pues absolutamente demencial. Sí. Es como recibir una enciclopedia de millones de páginas sin un índice, sin una forma de buscar nada. Exacto. Y para navegar esa enciclopedia ha surgido todo un ecosistema de software. Es un campo muy poblado y a veces bastante confuso. El artículo que analizamos hace un buen trabajo al clasificar las herramientas que ya existen. Por un lado, tienes las que se centran puramente en la visualización, en crear gráficos bonitos e interactivos una vez que ya tienes los resultados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues el artículo nombra herramientas como Easy o ShinyCell. Son fantásticas para explorar un resultado final, pero no te ayudan a llegar hasta ahí. Es como si te dieran un GPS muy bueno, pero que solo se activa cuando ya has llegado a tu destino. Entiendo. Te sirven para mirar el paisaje, no para hacer el camino. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo tienes las bestias computacionales como Shiva o CellSnake. Son pipelines, muy potentes que hacen todo el procesamiento de datos puro y duro, pero te exigen ser un experto en la línea de comandos para usarlas. Claro. Son increíblemente flexibles, pero nada amigables para un biólogo que no tenga una formación muy específica en bioinformática. Y supongo que en medio están las que intentan hacerlo todo. El artículo menciona algunas como ASAP o SNAPS, que intentan combinar el procesamiento y la visualización. Pero, con tantas herramientas que ya intentan ser la solución definitiva, ¿qué hace pensar a los autores que SCCX no caerá en la misma trampa de ser mediocre en todo y excelente en nada? Esa es la pregunta del millón, y es un equilibrio increíblemente difícil de lograr. Cuando intentas crear una herramienta que sea a la vez potente y sencilla, a menudo tienes que hacer concesiones. El riesgo, como dices, es crear algo que no es ni lo suficientemente potente para el bioinformático experto, que prefiere la flexibilidad total de sus propios scripts, Claro. ni lo suficientemente intuitivo para el biólogo. El artículo defiende que ScanX lo consigue, pero la prueba de fuego está en si realmente evita esa tierra de nadie en la que, han caído otras herramientas. Que yo me aclare. Entiendo el problema, pero me cuesta visualizar cómo una sola herramienta puede ser la solución. ¿Cómo funciona ScanX por dentro para intentar lograr ese equilibrio? Pues aquí está lo interesante de su diseño. Lo describen como un paquete del lenguaje de programación R, que es el estándar en bioestadística. Pero la clave es que este paquete despliega una aplicación web interactiva. Ah, O sea que no hace falta saber programar en R para usar la parte final, la de la exploración. Y está pensado, desde su concepción, para dos escenarios de uso muy claros. ¿cuáles son esos dos escenarios? El primero es el colaborativo. Imagina un laboratorio donde un bioinformático procesa los datos con todo el rigor y la complejidad que quiera, usando sus métodos preferidos. Una vez que tiene los datos listos, los empaqueta con SCOX y se los entrega a sus colegas biólogos, en esa plataforma web. Ah, vale. Así, el bioinformático prepara el terreno y el biólogo explora sin miedo a romper nada. O sea que separa el trabajo técnico del trabajo de interpretación. ¿Y el segundo escenario cuál sería? El segundo es para el investigador con menos experiencia computacional, el llamado Wet Lab Biologist.
El biólogo de Pollata, vamos. Exacto. Alguien que tiene sus datos y quiere hacer un análisis estándar por su cuenta, de principio a fin, sin tener que aprender una docena de paquetes de R diferentes. SCX le ofrece un camino guiado para hacer ese análisis inicial. Intenta aplanar una curva de aprendizaje que, en este campo, es casi una pared vertical. Vale, la idea de fomentar la colaboración y a la vez democratizar el acceso es potente. Y sobre el papel, el proceso parece sorprendentemente directo. El artículo lo resume en dos funciones principales. Sí. La primera, Create SCE Object, que se encarga de todo el trabajo pesado offline. Coge los datos crudos, los normaliza, los limpia, encuentra los grupos de células, prepara el lienzo, por así decirlo. Y es importante señalar que no reinventa la rueda. Para esa preparación se apoya en paquetes de bioconductor muy establecidos y respetados, como Scran y Scatter. Esto es una buena señal, ¿eh? Significa que la base estadística sobre la que se construye es sólida y probada por la comunidad científica. Tiene sentido. No intentan crear un nuevo método estadístico, sino una nueva forma de interactuar con los métodos que ya existen. Y una vez que tienes ese lienzo preparado, la segunda función es Launch SciEx, que lanza la aplicación web. Eso es. Y ya a partir de ahí, el biólogo puede tomar el control, hacer zoom, seleccionar células con el ratón y preguntar cosas a los datos de forma visual. Podría acelerar muchísimo los descubrimientos. Se acabaron los emails de ida y vuelta pidiendo «¿puedes hacerme este gráfico pero coloreado por este otro gen?» Potencialmente sí, pero aquí es donde reside también su posible talón de Aquiles. Todo, absolutamente todo, depende de que esa preparación inicial con Create SCE Object sea impecable. Ya. La herramienta simplifica la interfaz, pero no la complejidad estadística que hay debajo. Entiendo el riesgo, pero, a ver, ¿no es ese un problema de siempre en cualquier software de análisis? O sea, el principio de basura entra, basura sale, existe desde que hay ordenadores. ¿Hay algo en la interacción de SciEx que lo haga especialmente peligroso si los datos de base son malos? Es una muy buena pregunta. El riesgo no es nuevo, pero sí se amplifica. Lo que hace SciEx y herramientas similares es crear una ilusión de simplicidad. La interfaz es tan fluida y atractiva que puede hacer que un usuario confíe ciegamente en lo que ve sin cuestionar la calidad de los datos que lo alimentan. Claro. Si en el primer paso se introduce un sesgo o se normalizan mal los datos, el biólogo estará explorando con gran detalle un espejismo de datos. El peligro es que la facilidad de la exploración visual le dé una falsa sensación de seguridad sobre la validez de la preparación inicial. Un punto crucial. No es una caja mágica que arregle los datos por sí sola. Pero asumamos que la preparación es correcta. El artículo no se queda en la teoría, y aquí es donde se pone la cosa interesante. Sí. Nos muestra SCX en acción con un caso práctico. Reanalizaron un estudio ya publicado sobre células de la médula ósea de ratón, donde el objetivo era entender cómo las células madre de la sangre se deciden por un linaje u otro. Exacto. Y lo primero que encontraron al cargar los datos en SCX y visualizarlos no fue un hallazgo biológico, sino un problema técnico. Una de las muestras, identificada como basal BM1, se agrupaba en los gráficos de forma completamente separada del resto. Vaya. El artículo muestra un gráfico donde se ve un cúmulo de puntos de un color totalmente aislado de la nube principal. Esto es un ejemplo de libro de lo que se conoce como un efecto de lote, o batch effect. ¿Puedes explicarnos qué es eso con un ejemplo sencillo? Claro, imagina que grabas un disco con 4 músicos, cada uno en un día diferente. Si el tercer día el micrófono que usas es de peor calidad o la sala tiene un eco distinto, el sonido de ese músico se distinguirá del resto. Ah, vale. Pero no por su forma de tocar, sino por una razón puramente técnica. En secuenciación, esto pasa cuando las muestras se procesan en días distintos, con reactivos de lotes diferentes o en máquinas distintas. El sonido de las células de esa muestra es diferente por razones técnicas, no biológicas, y eso puede llevar a conclusiones completamente erróneas. Y gracias a los gráficos interactivos de SCX, este problema fue evidente de inmediato. Los autores simplemente colorearon las células por su muestra de origen y vieron que basal BM1 era la oveja negra. Justo. Así que la eliminaron y continuaron con el análisis. Esto, por sí solo, ya es un tanto a favor de la herramienta. Detectar y solucionar un problema así de forma tan visual y rápida puede ahorrar semanas de trabajo y análisis infructuosos. Traba cómo las células se van diferenciando, formando una especie de trayectoria.
Ellos se fijaron en un pequeño grupo de células, que según ese estudio se estaban convirtiendo en basófilos, un tipo de célula inmunitaria. Y aquí es donde la interactividad brilla. Usaron una función de SexEyes-Q llamada Find New Markers. Literalmente dibujaron un recuadro con el ratón alrededor de ese pequeño grupo de células en el gráfico, y el software al momento identificó los 5 genes que eran más representativos y únicos de ese grupo. Técnicamente, lo que hace el software es calcular una métrica para cada gen. El artículo menciona una llamada box score. Sin necesidad de entrar en la estadística, podemos usar una analogía. Imagina que el software le da a cada gen una puntuación de uniformidad. Vale. Un box score alto significa que ese gen es como el uniforme de ese equipo de células. Casi todas las del grupo lo llevan puesto y casi ninguna de fuera lo tiene. Es lo que las hace únicas y las identifica. Esa analogía es perfecta. Y el gen que salió con la puntuación más alta, el capitán de ese equipo, fue uno llamado CEPA3. Pero espera, aquí viene lo que me parece más potente. Podría haber sido una casualidad. Para validar si este hallazgo era real, fueron a buscar otros estudios. Y encontraron uno que había usado una estrategia computacional muy sofisticada para identificar marcadores. Sí, el método SCAF, que es bastante complejo. Pues resulta que los 3 primeros genes que Skix identificó de forma casi instantánea, simplemente dibujando un recuadro, coincidían con los que había encontrado ese otro método tan complejo. Un momento. ¿Me estás diciendo que con solo dibujar un cuadrado en una pantalla encontraron algo que otro equipo le costó un método computacional complejísimo descubrir? Eso suena casi demasiado bueno para ser verdad. Suena así, y esa es una potencia de la exploración interactiva. La validación externa es, sin duda, el punto más fuerte de todo el caso práctico. Demuestra que el resultado no es un artefacto de la herramienta, sino un hallazgo biológico robusto. Valida el enfoque. Ya. Ahora bien, siendo críticas, un bioinformático experimentado probablemente habría detectado el efecto de lote con sus propios scripts, quizá no tan rápido, pero lo habría encontrado, y también habría podido identificar los genes marcadores con unas pocas líneas de código. Pero entonces, ¿cuál es el valor añadido real? ¿Simplemente la velocidad? No solo la velocidad, sino la interactividad. El valor es que permite al biólogo, que es quien tiene el conocimiento del sistema, jugar con los datos, formular hipótesis en tiempo real y explorarlas al instante. El riesgo, e insisto en esto, es que un usuario menos experto se deje llevar por un patrón visual sin aplicar el rigor estadístico necesario. Entiendo. La herramienta te da métricas como el box score o valores de significancia estadística en sus tablas, pero no garantiza que el usuario final comprenda su significado profundo o sus limitaciones. Ver un gen iluminado en un grupo de células es muy potente, pero no sustituye a la comprensión de por qué estadísticamente ese gen es significativo. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice todo esto sobre hacia dónde va la ciencia de datos en biología? STX no es solo un programa más. Parece un esfuerzo muy consciente por romper esas barreras entre el biólogo de laboratorio y el analista de datos. Exacto. Se enmarca en una tendencia más amplia. Con la explosión de datos en todos los campos, el cuello de botella ya no es generar la información, sino interpretarla. El gran reto es asegurar que la accesibilidad que ofrecen estas nuevas herramientas no conduzca a una simplificación excesiva o, peor, a una mala interpretación de los resultados. Ya. Y creo que STX lo aborda de forma inteligente con ese flujo de trabajo en 2 pasos que mencionamos. Una configuración compleja y rigurosa, que debe hacer alguien con conocimientos, y un análisis exploratorio e intuitivo que puede hacer el biólogo. Es un intento de tener lo mejor de ambos mundos. Hay un punto práctico que no hemos tocado y que el artículo menciona. Los recursos computacionales. No estamos hablando de una herramienta que se pueda ejecutar en un portátil básico si se trabaja con cientos de miles de células, que es cada vez más común, ¿verdad? Cierto. El preprocesamiento, ese primer paso con Create SC Object, consume bastante memoria RAM y tiempo. Pero los autores hacen un análisis de rendimiento muy honesto. Demuestran que el consumo de recursos escala de forma lineal y predecible. Ah, bueno. Calculan más o menos que se necesita 1,3 GB de RAM y unos 10 minutos de procesado por cada 10.000 células. Y lo que es más importante, ofrecen una solución muy práctica. Para la parte de visualización interactiva, que es donde la fluidez es clave, la herramienta por defecto trabaja con una submuestra de los datos, por ejemplo, 50.000 células. Ah, eso es inteligente.
O sea que para la exploración interactiva no cargas el millón de células, sino una representación más pequeña pero estadísticamente válida. Exactamente. Garantiza una experiencia de usuario ágil sin sacrificar la representatividad general del conjunto de datos completo. Es una concesión pragmática y muy inteligente que demuestra que los desarrolladores han pensado en la experiencia de uso real, no solo en la potencia bruta. Muy bien, creo que lo tenemos bastante perfilado. Si tuviéramos que destilar todo esto en unas pocas ideas clave para quien nos escucha, ¿con qué nos quedaríamos? Yo diría que la primera idea es el contexto. La secuenciación de célula única, a pesar de su increíble potencia, ha creado una brecha muy real entre la generación masiva de datos y la capacidad de los biólogos para interpretarlos directamente. De acuerdo. Segunda idea clave. SXC se presenta como un puente para cerrar esa brecha, y lo hace combinando un motor computacional robusto con una interfaz visual diseñada explícitamente para la colaboración entre perfiles técnicos y perfiles más experimentales. Tercero, la herramienta demuestra su valor en el mundo real. El caso práctico que hemos analizado prueba que puede ser muy útil tanto para detectar problemas técnicos en los datos, como ese efecto de lote, Sí. como para facilitar descubrimientos biológicos reales, como los marcadores de basófilos, que luego fueron validados por métodos externos. Y por último, y quizás lo más importante, su éxito y utilidad dependen de un delicado equilibrio. Por un lado, la potencia y la facilidad de uso. Por otro, la necesidad crítica de que la configuración inicial la realice alguien con los conocimientos estadísticos y computacionales necesarios. No es una herramienta a prueba de errores si la base no es sólida. Exacto. Es una herramienta para potenciar la colaboración y la exploración, no para reemplazar el rigor del análisis inicial. Todo esto nos deja con una reflexión final. Así que, volviendo a esa conversación multitudinaria del principio, herramientas como CRISPR-X nos permiten pasarle un micrófono a cada célula y escucharla con una claridad sin precedentes. El reto, y la pregunta que dejamos en el aire, es si la facilidad para escuchar no nos hará creer que entendemos el idioma al instante, cuando en realidad solo estamos empezando a descifrar su gramática. ¿Qué responsabilidad tienen los desarrolladores para no solo darnos el micrófono, sino también para enseñarnos a interpretar lo que estamos oyendo? Con esta reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.